estas jornadas de capacitación que desde Pinilla González y Prieto, PGP, siempre hemos pensado son absolutamente fundamentales, no solo para ustedes como gremio, para efectos de poder entender temas tan importantes como el que vamos a hablar hoy del ordenamiento del territorio, sino también para cada una de las empresas individualmente consideradas. Y siempre lo hemos pensado, digamos que en particular para ustedes temas como estos son absolutamente relevantes, y es que al final de cuentas, pues, básicamente porque al final de cuentas, la actividad que ustedes desarrollan se centra esencialmente alrededor, al menos en la primera parte, en lo que tiene que ver con sus activos inmobiliarios. En ese sentido, digamos, esta charla básicamente lo que busca es, tal vez desde el punto de vista de cómo se vería una transacción, y si Ángela de pronto me ayudas pasando a la siguiente diapositiva, desde el punto de vista de cómo se vería una transacción, entender cuáles son los temas que son relevantes y, digamos, y cómo, digamos, una vez adquirido el inmueble o los inmuebles o arrendados o, digamos, o el título que sea que corresponda para efectos de la explotación de los mismos, pues ustedes tienen que estar al día en la protección de ellos, buscando no solo mantener su valor, sino también buscando, cuando sea necesario, poder incrementar el mismo. ¿Quiénes me acompañan hoy? Además, digamos, mi nombre es, como lo decía Rodrigo, Julián Felipe Rojas. Yo hago parte del equipo de Pinilla González y Prieto y hago parte del equipo de Derecho Corporativo, que en la firma es el que se encarga, digamos, de liderar la parte transaccional. Adicionalmente y arranqué por el burro, perdón, pero adicionalmente me acompañan Sandra Liscano, que hace parte del equipo de Derecho Urbanístico de la firma. Básicamente esto se refiere, y ella nos lo van a ver un poco cuando hagamos la exposición, se refiere a todos los temas de uso del suelo, protecciones, derechos adquiridos, debidas diligencias y toda la cosa. Y también nos acompaña Ángela Pinzón, que hace parte del Departamento de Derecho Ambiental y de Servicios Públicos. En particular, digamos, Ángela nos va a dar su perspectiva de el primero de los asuntos, el que tiene que ver con asuntos ambientales, toda vez que un poco, ustedes lo han podido ver, empieza a estar presente cada vez más en la agenda el elemento ambiental, no solo la agenda de ustedes como empresarios, sino también del gobierno nacional y de los gobiernos locales, empieza a tener esto, digamos, una mayor incidencia. Entonces, esa es como la pequeña introducción que les queríamos hacer. Y simplemente quiero que se lleven estos 3 o 4 puntos que son tal vez la razón que nos motiva a estar acá. Y es, ¿cuál es la incidencia del ordenamiento territorial, digamos, tratándose de bienes inmuebles, y cómo esta puede impactar el desarrollo de proyectos agroindustriales? Pues básicamente nosotros hemos encontrado, hay muchos, pero digamos aquí para esta charla queríamos traerles estos 3 o 4. Lo primero es necesario identificar cuáles son las industrias permitidas, digamos, en cada uno de los territorios. Esto parece obvio, pero, digamos, como lo van a ver más adelante, empieza a ser cada vez un reto mayor, teniendo en cuenta no solo digamos, digamos, la estructura funcional de las entidades territoriales, la estructura funcional de la autoridad ambiental, sino también un poco una definición que viene de la Constitución Política de Colombia, y es las facultades que tiene el gobierno central y las facultades que tiene cada uno de los órganos de los entes territoriales. Entonces, digamos, ese es un primer elemento. Un segundo elemento, obviamente, digamos, no solo el tema de industrias permitidas o no, sino también la identificación de normas urbanísticas y ambientales, y esto lo van a ver ustedes más adelante, digamos, lo vamos a poder discutir cuando hablemos no solo de la etapa de la debida diligencia, sino también de la etapa, lo que nosotros llamamos, si se lo quiere, explotación y luego desinversión del activo. También, obviamente, un tema de conocimiento de riesgos y contingencias, tanto en materia de ordenamiento territorial como ambiental, y obviamente el entendimiento de acciones de saneamiento frente a riesgos y contingencias que hayamos identificado. Entonces, al final de cuentas, si lo pueden ver, el ordenamiento territorial va a estar presente en toda la cadena. Y eso es un poco lo que les quería mostrar acá en la siguiente diapositiva, y por eso quisimos hacerlo de esta forma. Básicamente, como dividimos la charla. Nosotros dividimos la charla en lo que debería aplicar en digamos, pensando en una transacción tradicional de una compra de un activo. Aquí no quisimos decir compra de activo inmobiliario, porque entendemos que en ocasiones también puede ser compra de un activo entendido acciones, con la finalidad de adquirir los activos subyacentes que está en la sociedad, bien sea inmuebles o licencias. Digamos, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, digamos, un poco quisimos hacer esta presentación yéndonos por cómo sería el transcurrir normal de una transacción,
Entonces vamos a hablar de lo que sería la venta, digamos, y el proceso de due diligence con una conclusión muy particular, lo que tiene que ver con el cierre y la adquisición de los activos, para luego ver obviamente la importancia de este elemento, el ordenamiento territorial, en lo que tiene que ver con la explotación y posterior desinversión del activo. Si quieres, dale porfa. Antes de darle la palabra a Sandra y Ángela, es importante tener en cuenta dos cosas. Uno, desde el punto de vista transaccional, ¿qué es la debida diligencia? Al final de cuentas, la debida diligencia, más allá de quién la haga, ahorita les digo por qué les hago esta nota, la debida diligencia en realidad lo que busca es precisamente tener la mayor cantidad de información respecto al activo que se va a adquirir, con miras a determinar cuáles van a ser las condiciones específicas de la transacción. Y la debida diligencia hoy en el país, digamos, y en el mundo tiene un concepto mucho más grande que el que tenía hace unos años. Hace, no sé, 15, 20 años, ustedes escuchaban hablar de debida diligencia y el grueso de los abogados decíamos, no, pues básicamente la debida diligencia es el estudio de títulos, porque básicamente de lo que nos encargábamos era de verificar la cadena de tradición para saber si quien nos estaba vendiendo efectivamente podía hacerlo y si existía, o más bien si existía algún tipo de limitación o afectación que impidiera la celebración del negocio o que pudiera poner en riesgo, digamos, después el activo. Conforme las actividades empiezan a volver más tecnificadas, conforme las industrias empiezan a volverse más tecnificadas, pero por sobre todo con la entrada de nuevos inversionistas y en particular de inversionistas institucionales e inversionistas extranjeros, el alcance de la debida diligencia mutada. Entonces, ya no se trata simplemente de revisar el estudio de títulos, digamos, y de revisar la cadena de tradición, sino que hoy comprende una serie de elementos que obviamente uno va terminando dependiendo de la naturaleza del activo, pero que tratándose de bienes inmuebles, digamos en particular, tiene dos elementos que resultan trascendentales. La debida diligencia desde el punto de vista del ordenamiento territorial y la debida diligencia desde el punto de vista ambiental. ¿Y por qué pasan a tener esta consideración? Básicamente por el activo que se está, digamos, adquiriendo directa o indirectamente. Y es que básicamente al final de cuentas, todos estos dos elementos, el de ordenamiento territorial y el ambiental, que en algún momento se van a unir, vienen a determinar no solo la valoración del activo que ustedes están adquiriendo, así como algunas de las obligaciones que seguramente podremos nosotros incluir en los contratos que ustedes celebren, sino también las medidas que deben agotar para sanear esos, digamos, esos hallazgos que se den en la debida diligencia o para efectos de mantener o incrementar, en aquellos casos en los que sea viable, el valor del activo que ustedes están adquiriendo. Entonces, digamos, esa es la importancia hoy de la debida diligencia. Y el último punto, antes de darle la palabra a Sandra, es que nosotros no quisimos aquí diferenciar, pero digamos, puede haber dos tipos de debida diligencia. La debida diligencia, que es la que hace el vendedor, que nosotros siempre recomendamos, y básicamente es aquella debida diligencia que el vendedor hace con miras a determinar de manera ácida cuál es la situación real del activo que van a generar. Eso le permite al vendedor no solo manejar las expectativas en lo que a precio se refiere, sino también obviamente saber o prever cuáles serán aquellas obligaciones que se vayan a incluir en el contrato e incluso cumplir con una obligación derivada del principio de buena fe, como es las revelaciones de los hechos que pueden llegar a afectar la transacción. Sin embargo, esto no es común, digamos, no todos los vendedores hacen este tipo de diligencias, y Sandra y Ángela en esto me corrigen, ha sido todo un proceso de aprendizaje con nuestros clientes, el que entiendan la importancia de que sea el propietario quien conozca en realidad su activo y quien tenga toda la información y no esperar a que sea el comprador quien venga y la haga. Sin embargo, como les decía, esto no es común. La que resulta común es la debida diligencia que hace el comprador, que básicamente lo que busca es determinar cuáles son las condiciones del activo que está adquiriendo para efectos de determinar, como se los decía hace un rato, cuáles van a ser precisamente esas condiciones de adquisición y cuáles son los efectos, o sea, si existen contingencias y cuáles son los efectos de esas contingencias. Aquí, digamos, la idea básicamente es lo que les decía, desde el punto de vista de la transacción vamos a hablar primero de la debida diligencia, en esto Sandra y Ángela nos van a ayudar y luego volvemos un poco y vemos ya el cierre de la transacción y lo que ocurre después de la transacción. Entonces, Sandra, yo creo que el auditorio es tuyo y estamos muy pendientes de cualquier cosa. Listo, pues buenos días y muchas gracias por esa introducción. Básicamente voy a arrancar con los temas de debida diligencia por el ABC de la debida diligencia y pues parto del estudio de títulos, que es básicamente como lo principal o el esquema esencial por el cual se genera una debida diligencia. ¿Por qué digo que es como el ABC o el inicial? Es porque
como que en la historia del tema transaccional, de las transacciones a nivel nacional, a nivel mundial, pues lo primero es revisar si el inmueble que me están ofreciendo en venta es básicamente de quién es o qué tipo de afectaciones o qué tipo de gravámenes pesa sobre el mismo. Digamos que en ese punto específico no voy a profundizar, pero que sí vale la pena señalar con relación al estudio de títulos. El estudio de títulos no es hoy día solamente la verificación de si un inmueble cuenta con algún tipo de embargo, algún tipo de hipoteca, algún tipo de afectación. Afectación me refiero, por ejemplo, a que dentro del inmueble tengan inscrito algún tipo de reserva ambiental, que hoy, por ejemplo, es muy común, y este tema, digamos, que lo va a tratar específicamente a Ángela. Sino que igualmente también se ha vuelto de fundamental importancia dos temas a revisar, y sobre todo a revisar en estos temas de agroindustria, que básicamente se desarrollan principalmente en lo que corresponde a suelos rurales o suelos rurales suburbanos. ¿Cuáles son esos temas? Pues son los correspondientes a la verificación ante las entidades competentes, ante la Agencia Nacional de Tierras, de si sobre estos inmuebles pesa algún tipo de reclamación por parte de alguna víctima de desplazamiento forzado, e igualmente verificar sí o sí, es de manera obligatoria, si estos inmuebles hacen parte o fueron en algún momento baldíos de la nación que requieran algún tipo de aplicación de los regímenes que se encuentran pues dentro de la ley, que son básicamente 4 regímenes de baldíos. Entonces, arranco por este punto en la medida que no es como tal ordenamiento territorial, sin embargo sí es una de las partes o la parte fundamental de la que arrancan las debidas diligencias, y es el activo que voy a vender o el activo que voy a adquirir, qué limitaciones al derecho de dominio tiene y si yo tengo la capacidad o la posibilidad de generar algún tipo de saneamiento sobre esas limitaciones o sobre esas afectaciones que pesan sobre el inmueble. Como bien lo decía Julián, del estudio de títulos y de las conclusiones del mismo, de las posibilidades de saneamiento, parte el vendedor y parte el comprador de entrada para determinar cuál es la valoración del activo. Entonces, dependiendo de esas contingencias que se evidencien dentro del estudio de títulos, pues el activo valdrá más, valdrá menos, dependiendo obviamente de si finalmente se puede sanear la titulación de los inmuebles o las contingencias que se hayan encontrado. ¿Qué es importante acá? Y eso, digamos, lo veremos en un rato, dependiendo obviamente de las conclusiones o las contingencias encontradas, no es un tema solamente de variar la valoración del inmueble, sino que igualmente esto pesa en cuanto a si la transacción se va a llevar a cabo del todo o no. Entonces, arranco por el estudio de títulos, primera verificación habitual dentro de las debidas diligencias. Los demás aspectos que son correspondientes al ordenamiento territorial son aspectos que hasta no un tiempo muy lejano se están revisando, que corresponde a esa revisión de lo que es la parte urbanística, de usos de suelo, de normas de edificabilidad para efectos de un inmueble. ¿Por qué se ha vuelto importante? Pues porque, como ustedes lo saben, a partir del año 1998, a partir de la ley 388 de 1997, en el país se comenzó a hablar de este tema que se trata de los planes de ordenamiento territorial. Antes de ello, pues ya venía una caracterización, una previa idea a nivel municipal de qué era el ordenamiento del territorio, de urbanísticamente cómo se manejaba y se ordenaba el territorio. Sin embargo, es a través de la ley 388 del 97 que arrancamos revisando o arranca una obligación principal de los municipios de determinar qué pena allá. De determinar cuál es el uso del suelo, cuáles son los usos de suelos aplicables a cada sector, ya sea el suelo urbano, suelo rural y los suelos de expansión urbana. Entonces, a partir de ese momento, desde el año 97, comenzamos a hablar de otro interés a nivel de debidas diligencias, y es: ¿puedo yo ejecutar la actividad que tengo prevista o la actividad que desarrollo dentro del predio que tengo interés de adquirir? Entonces, y este tema no es meramente pasajero al momento de la adquisición. Este es un tema importante, ya que a nivel de permisos, igualmente, lo que tiene que ver incluso con exportaciones y demás, hoy día, por ejemplo, se está volviendo más habitual y más frecuente que uno de los requisitos para efectos de mi nivel de comercialización, no solamente mi nivel de producción o de cultivo, sino mi nivel posterior de
de exportación o de comercialización, se está requiriendo por parte de las distintas autoridades lo que corresponde a los usos de suelo. Entonces, en esta debida diligencia o en las debidas diligencias para efectos de la venta o adquisición de un activo, pues se vuelve fundamental determinar si el uso de suelo se encuentra permitido. ¿Qué es posible? Pues uno piensa a rompe o de entrada que dentro del suelo rural prácticamente se deben permitir la totalidad de actividades agroindustriales, pero no hay nada más lejano de la realidad hoy día en la medida que muchos de los suelos que se encuentran localizados en suelo rural o en suelos rurales suburbanos, algunos de ellos o muchos de ellos tienen una connotación de protección, que ya nos hablará Ángela de esos temas, pero hay suelos que por la composición con la que cuentan, por su nivel de ubicación en el territorio, por la altitud en la que se encuentran o demás factores, adquieren una condición de suelos de protección ambiental, con lo cual el uso de suelo podría inicialmente pensarse o afirmarse que se podría ser agrícola en cualquier parte del territorio, pero hoy día esa es una realidad que no corresponde con los planes de ordenamiento territorial, por cuanto algunos suelos sí se encuentran habilitados para la actividad agrícola y la agroindustria, pero algunos otros se encuentran limitados. Entonces, en materia de uso de suelo, lo primero que hay que revisar es, bueno, mi plan de ordenamiento territorial, en qué parte del suelo me ubica y qué tipos de usos de suelo tiene. En segunda medida, hay otros temas que son importantes y esto, pues esto es muy común ya tanto en suelos urbanos, en distintos tipos de suelos y todo el mundo lo tiene presente y es las afectaciones. Las afectaciones dentro del plan de ordenamiento territorial son aquellas donde básicamente el municipio nos determina que por ahí, por ejemplo, va a pasar una autopista, que por ejemplo por ahí va a pasar una vía o por ahí va a pasar afectaciones de algún tipo de servicios públicos. Eso básicamente genera una restricción a la utilización del suelo y no es solamente una restricción con relación al área que va a ocupar la vía o la obra de infraestructura, sino igualmente es una restricción que tiene que ver con unas distancias o unos distanciamientos que hay que generar con relación a esa infraestructura. Entonces, segundo punto fundamental en materia urbanística, en materia de ordenamiento de territorio, verificar afectaciones de suelo. Adicional a eso, hay un tema que posiblemente se ve como al margen para efectos del desarrollo de la agroindustria y tiene que ver con la ejecución de algún tipo de construcción. Digamos que cuando uno parte de la agroindustria o parte de los usos agrícolas, se entiende o se parte de una base y es como si o se pretendiera pensar que eso solamente tiene en mente un cultivo o la generación de un cultivo. Y no hay en realidad algo más equivocado que eso, porque posteriormente a lo que corresponde a generar un cultivo, pues vienen unos procesos del cultivo de secado o, por ejemplo, la más común, alguna edificación de oficinas, de administración, digamos, del cultivo entero, o por ejemplo, edificaciones que tienen que ver con la estadía de trabajadores que están constantemente dentro del inmueble, con lo cual las construcciones o la verificación de las construcciones existentes en el terreno entran a tener una gran importancia en el sentido que cualquier tipo de construcción hoy día debe encontrarse correctamente licenciada. Y licenciada correctamente, ¿qué significa? Que cumpla con los usos de suelo y que aparte de eso cumpla con las normas de edificabilidad de ese sector. ¿A qué me refiero con la edificabilidad? Por ejemplo, si en el inmueble puede haber solo una casa, que haya una casa. Si en el inmueble puede haber una casa de 2 pisos, que haya una casa máximo de 2 pisos. Y esto sobre todo en el suelo rural, que es bastante restringido. O sea, en el suelo rural no se pueden generar o no se pueden levantar edificaciones de gran importancia, pero en el evento en que se requieran, que serían básicamente como complementarias al uso principal, al uso de agroindustria, pues básicamente que tengan los permisos correspondientes. Esto es fundamental en cuanto a que cualquier tipo de construcción existente, preexistente dentro del inmueble que no cuente con licencia puede generar o puede acarrear sanciones a nivel urbanístico. Esto es lo que nosotros denominamos como infracciones urbanísticas. Son procesos básicamente policivos ante las administraciones municipales donde se requiere al propietario para efectos de que se ajuste a la norma urbanística, so pena de una sanción o la demolición de las construcciones preexistentes. Esto, pues, son los aspectos principales con relación a la debida diligencia en materia urbanística. Entonces, si quieres, Angelita, te doy la palabra.
Bueno, pasando al tema ambiental, es importante tener en cuenta, así como lo estaba enunciando Julián y Sandra, tanto para la venta como para la compra de un inmueble, cuáles son esos puntos o esas contingencias o esas alertas que deben llamar la atención en una compra o en una venta. Y es importante tener esto en cuenta desde el punto de vista ambiental, porque en materia ambiental puede ir tan largo como tan corto el tema. Por ejemplo, uno de las principales temas para un vendedor sería que si quiere vender su inmueble tiene que identificar si, por ejemplo, tiene alguna obligación de cierre en materia ambiental. Si, por ejemplo, por alguna razón ese dueño de ese predio tiene una actividad preexistente y va a vender ese inmueble, pues tendrá que hacer sus obligaciones de cierre ambiental si le aplican, por ejemplo. Y eso significa pues que con ello conlleva esas obligaciones de cierre temas como, por ejemplo, una correcta gestión de sus residuos o una correcta gestión de todo lo que tiene que ver con sus asuntos ambientales y de compliance ambiental para la operación específica que será objeto de cierre. Esas obligaciones de cierre pues tendrán que obviamente llevarse a cabo con acompañamiento de la autoridad ambiental y el reporte de la autoridad ambiental en el caso en el que aplique, porque puede ser un predio en el que no hay actividades de ninguna clase. Si por alguna razón no hay actividad de ninguna clase, pues que va a mirar tanto el que va a vender por efectos del precio, como lo decía Julián y Sandra, como para el que va a comprar. Está, por ejemplo, temas de elementos ambientales como áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, rondas, por ejemplo, hídricas que podrían llegar a afectar el uso de un inmueble. Y cuando hablo de áreas protegidas, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, parques nacionales naturales, también reservas forestales, que quizás muchas veces uno dice, no, pues yo sabría exactamente si mi predio no cae en un área protegida, pero aquí lo importante es entender que desde el punto de vista ambiental hay muchos temas que son dinámicos. Entonces quizás ese predio que no tiene ningún uso puede que en el tiempo yo esté pensando que no tiene absolutamente nada, que no tiene ríos, que no tiene quebradas, que no tiene humedales, que no tiene absolutamente ningún tipo de elemento físico desde el punto de vista ambiental, pero quizás haga parte de una zona de reserva y yo lo desconozca. Y eso de entrada podría afectar directamente el precio de la venta de mi inmueble. Entonces, como que son cosas que uno tiene que tener en cuenta desde el punto de vista ambiental al momento de la venta. Por ejemplo, cuando yo compro, también tengo que tener presente y ya lo vamos a ver en unos ejemplos, tengo que tener presente, por ejemplo, si yo tengo un reservorio de agua lluvias y si ese reservorio de agua lluvias está clasificado en jurisdicción de la corporación autónoma donde yo me encuentro como un humedal. ¿Por qué? Porque el humedal obviamente va a tener restricciones como ecosistema estratégico de especial importancia para ese lugar. Así que el tema de elementos ambientales es un tema de preponderancia al momento de hacer una debida diligencia porque como puede llegar a afectar, por ejemplo, la venta completa de un inmueble, porque si una área protegida cubre la totalidad de un inmueble, habría que ver el régimen de usos de esa área protegida para entender si ese régimen de usos es tan restrictivo en tal magnitud que no me permita desarrollar una actividad puntual como lo es la agroindustrial. Entonces, esos son el tipo de cosas que uno tiene que verificar al momento de hacer una compra de un inmueble para el desarrollo agroindustrial y es, ¿hay áreas protegidas en mi predio? ¿Hay ecosistemas estratégicos en mi predio? Si hay áreas protegidas, ¿cuáles son? ¿Cuál es el plan de manejo que me aplica? Cuando hablo de plan de manejo es pues, el instrumento ambiental que rige esa área protegida o ese ecosistema estratégico. Y pues obviamente esto es un tema muy jurídico, pero es importante pues que esas áreas protegidas y esos ecosistemas estratégicos para que sean, digamos que aplicables o ponibles a cualquier persona tienen que estar declarados y o delimitados. No puede ser que cualquier persona me diga o cualquier municipio me diga, no, es que hay un área protegida, hay una zona de reserva forestal. No, tiene que estar adoptado mediante acto administrativo y para el caso, por ejemplo, los ecosistemas estratégicos, pues tiene que estar delimitado. Igualmente mediante acto administrativo y pues tienen que ser oficiales. Pero en el momento en que uno verifica que existen esas áreas protegidas o esos elementos o ecosistemas estratégicos, se tiene que analizar desde el punto de la debida diligencia cuáles son esas consecuencias, si hay una posibilidad del desarrollo o hay una restricción absoluta del uso para poder continuar pues con la transacción que se tiene prevista. Otro tema muy importante al momento de hacer debidas diligencias en el ordenamiento ambiental del territorio, porque el ordenamiento ambiental del territorio es un componente del ordenamiento territorial, es el tema de pasivos ambientales. Cuando hablamos de pasivos ambientales, de pronto muchos han escuchado esta palabra, pasivos ambientales, y lo que quiere decir es que son
simplemente contingencias del pasado que puede traer un predio por una operación o por simplemente actividades generales que se han desarrollado en un predio, también puede ser una agroindustria existente que de pronto vayan a cambiar el tipo de agroindustria, y pueden ser eventos como por ejemplo daños ambientales, contaminación de suelos, contaminación de aguas. Quizás muchas veces los pasivos ambientales son ocultos. ¿Qué quiero decir cuando digo ocultos? Es que no necesariamente uno al comprar el predio pueda identificar que existe un pasivo ambiental. Uno lo compra, ve físicamente en el territorio que no hay una evidencia de una contaminación, o sea, de pronto no se ve. Muchas veces pensamos que la contaminación es como en temas, por ejemplo, petrolíferos, que uno ve la mancha oscura sobre el agua en el mar. No necesariamente tienen que estar los recursos hídricos contaminados y que se vea, digamos, esa mancha de contaminante. Pueden ser contaminantes que no son perceptibles, digamos que a los sentidos, que no son perceptibles físicamente, pero que existen. Y esto es algo complejo porque en muchas ocasiones uno compra los predios a ojo cerrado pensando como, bueno, yo tengo el uso del suelo, ya digamos que no hay una evidente, digamos, existencia de elementos ambientales físicos en mi territorio, no hay cuerpos de agua, no hay ríos, no hay humedales, no hay nada, pero de pronto hay enterramientos de residuos peligrosos en los subsuelos. Entonces son cosas que uno, cuando por ejemplo va a iniciar una agroindustria y se encuentra con enterramientos de residuos peligrosos, pues uno se pregunta qué hacer con esto, ¿no? O esto que implica el desarrollo de mi negocio a futuro, que eso lo veremos más adelante porque estamos en la etapa de qué cosas tengo que identificar. Pero los pasivos ambientales son algo muy, muy relevante para efectos de una compra, y aunque muchos de ellos pueden llegar a ser ocultos, es muy importante, como lo veremos más adelante, dejar las indemnidades correspondientes, porque pues hay temas que definitivamente, sobre todo en operaciones que están en marcha, es muy difícil de controlar para el que llega nuevo a comprar. Eso, por ejemplo, es un tema. También, por ejemplo, el tema de existencia de permisos para el cierre de una operación, lo que les decía, las obligaciones ambientales de cierre de alguien que tiene alguna operación en un inmueble, lo va a cerrar, pues tiene que cumplir con las obligaciones ambientales que le apliquen para el cierre y garantizar que esas obligaciones ambientales quedan terminadas y finiquitadas y que no se van a trasladar al comprador, o que si se trasladan, pues sabrán exactamente hasta qué alcance y de qué manera se trasladarán. O, por ejemplo, la cesión de permisos. Puede que de pronto ya, en el ejemplo que les ponía, hay alguna agroindustria que sirva continuar una operación de esa misma magnitud, pero de otra forma, desde un punto de vista técnico, pues se podrán también revisar si hay existencias de permisos ambientales que puedan cederse y que les sirvan al nuevo operario de, por ejemplo, una actividad industrial. Tendrá que ver si esa obligación, si ese permiso ambiental, sea una concesión de aguas, sea un permiso de vertimientos, le funciona o si tendrá que modificarlo. Eso también son cosas que uno tiene que revisar. Lo otro muy importante, que muchas veces uno cree que no existe porque no se lo han anunciado y es difícil de identificar, es el tema de sancionatorios. Por ejemplo, que el predio esté involucrado, sea por actividades anteriores, en temas de sancionatorios ambientales, bien sea por infracciones de incumplimiento de la operación anterior que se estaba llevando a cabo, o por temas de daño ambiental, nuevamente puede ser en el suelo, afectaciones al medio ambiente, en fin. Entonces, todo esto es un tema de identificarlo al momento pues de la compra o de la venta, porque incidirán directamente tanto en el precio de venta como en el precio de compra y las condiciones de la compra. Acá podemos ver algo un poco como más ejemplificado de lo que les estaba contando, y es, por ejemplo, en este primero de pronto no se aplica mucho, pero en el tema agroindustrial, pero se los pongo como ejemplo. Un incumplimiento ambiental es no contar con una licencia o permiso ambiental. Entonces, por ejemplo, yo sé a entrada que tengo que contar con un permiso ambiental para operar. Una vez yo compre mi predio, pues tendré que saber que el no contar con esa obligación o ese permiso se puede trasladar automáticamente en una infracción ambiental que puede dar lugar a una sanción. Lo mismo del pasivo oculto, lo que les estaba contando, contaminación de suelos o recurso hídrico, resultado de una operación o actividad que puede ser productiva o extractiva o incluso de agroindustria, porque pues ustedes saben que el uso de pesticidas es un tema que por lo general en temas de agroindustria se usa y muchas veces hay contaminación de suelos y de aguas. Entonces es muy importante saber que el pasivo oculto no se le trasladará, o si se le llega a trasladar, cómo va a manejar la responsabilidad de ese nuevo comprador en temas de pasivos ocultos para efectos de saber o bien cómo impacta su activo y su responsabilidad de cara a las autoridades ambientales.
Igualmente, lo que les estaba contando, el tema del uso, la superposición con áreas protegidas, por ejemplo, un uso del predio se puede limitar o se puede restringir o se puede condicionar si el área protegida tiene un régimen de usos restrictivo o un poco más flexible, o sea, hay que ver en cada caso el plan de manejo, cómo sería. Pero, por ejemplo, si el régimen de usos es definitivamente muy restrictivo y no lo conocemos, ¿esto qué podría conllevar? Que si, por ejemplo, hay una edificación que montamos y no conocíamos de esta área protegida, pues además de un sancionatorio, me podrían ordenar la demolición total de la obra, por ejemplo, la suspensión temporal o definitiva de actividades. Eso es otro tema. Igualmente, como lo estaba diciendo Sandra, por ejemplo, en temas de POT, y esto lo vemos mucho en suelos rurales, el tema de las rondas hidráulicas. De pronto, en mi predio, digamos que pasa un río, una quebrada, un afluente, algún río, y pues yo tendré que saber que hasta a la zona de ronda no podré ejecutar ninguna actividad y saber exactamente cuál es mi ronda. Muchas veces hay temas de, digamos que de falta de competencia de los municipios en el establecimiento de las rondas, porque pues la delimitación de rondas debe corresponder a las autoridades ambientales, pero lo cierto es que en los planes o en los instrumentos de ordenamiento territorial por lo general existen digamos que disposiciones frente al tema de rondas, cuántos son los anchos, dependiendo de la quebrada. Entonces, cuando yo voy a invertir, tengo que saber exactamente en mi territorio cuáles son mis afectaciones. Si tengo un río, ¿cuál sería la ronda? ¿Está delimitado o no? De pronto no, pero quizás el POT diga, o el EOT o el POT me diga cómo va a ser el ancho de franja que me aplique. Y ya también saber que, pues, obviamente en esos anchos de franja no podré hacer nada más allá de temas de conservación y protección y temas de servicios públicos, pues que eso es un tema muy específico, pero es algo que se podría llegar a hacer. También, como lo estaba diciendo Sandra, todo el tema de suelos de protección. Muchas veces hay predios que por su naturaleza tienen una alta amenaza de riesgo por inundación o riesgo por remoción de masa, entonces quizás no sean los más aptos para el desarrollo que se tiene previsto, porque bajo el POT digamos que van a tener restricciones frente a su desarrollo. Entonces, son una cantidad de temas que al momento de hacer una venta o una compra de un inmueble se tienen que tener en cuenta en una debida diligencia de cara a conocer el precio, cómo va a jugar, el uso del suelo, cómo se va a afectar y de qué magnitud, y si mi proyecto que tengo, digamos, pensado hacia futuro sería viable o no, conforme a esas variables y esas contingencias identificadas. Esto ya se los dije, que es un tema de limitación, es importante que se declaren, y esto es importante porque ya lo veremos a lo largo del proceso, así se está explotando, se pueden llegar a declarar o delimitar áreas protegidas o temas de ronda se pueden delimitar, y eso son cosas que tenemos que ir mirando a lo largo del proceso de tanto de la compra como también de la explotación y del desarrollo de mi actividad puntual en un predio específico. Después les hablaré un poco más de los PONCA, pero le voy a seguir con esto y le doy la palabra a Julián. Pues miren, digamos que yo, un poco para cerrar este punto, quiero compartirles como tres noticas que estaba tomando aquí mientras Ángela y Sandra nos compartían eso, y un poco, digamos, la consecuencia que, digamos, que los hallazgos de nueva diligencia tienen para efectos del contrato, para luego seguir adelante, digamos, el contrato de adquisición, para luego seguir adelante con el tema de la explotación. Uno, y esto no nos cansamos nosotros de repetirlo, al momento en el que un cliente llega, bien sea quien vende o quien compra, es absolutamente esencial que ponga sobre la mesa de los asesores exactamente cuál es la finalidad que le va a dar al activo. Nos hemos encontrado muchas veces clientes que dicen, oiga, no, yo solo lo necesito para cultivo. Pero luego nos dicen, oiga, no, pero ¿sabe qué? Es que resulta que necesito poner unas oficinas, o es que resulta que tengo que poner algo para almacenar, o es que resulta que tengo que tener unas instalaciones para la transformación. Entonces, claro, cuando uno le determina la finalidad del activo, pues uno sabe, digamos, a la luz de eso que se quiere destinar el activo, pues uno sabe exactamente cuáles son las, digamos, las limitaciones y todo que tiene que revisar. Es muy importante que ustedes, cuando estén en un proceso como estos, tengan claro en el mediano plazo la destinación de ese activo con tal, digamos, con miras que uno pueda hacer una debida diligencia de manera adecuada, pues para efectos de que el análisis que se haga efectivamente sea para lo que ustedes necesitan. Y dos, hay retos. Muchas veces, esto es difícil de explicárselos a los clientes, pero hay retos que hacen que el proceso de debida diligencia, además de ser absolutamente técnico, en ocasiones se tome más tiempo del que uno quisiera. ¿Cuál es el primer reto que uno encuentra? Falta de información.
hemos encontrado, digamos, hay ciertos municipios o hay ciertas áreas en donde uno pide información y, por ejemplo, le dice al municipio, oiga, entrégueme sus planos del PBOT. No, ¿cuáles planos? De eso no tengo. Oiga, entrégueme el PBOT. No, pues aquí eso escrito no está. Entonces, el primer elemento es muchas veces, digamos, dependiendo de las zonas en las que ustedes se encuentren, digamos, vamos a tener un problema de falta de información que uno tiene que buscar la forma de suplir a través de peticiones oficiales o que en caso de no poderlo hacer, pues tendrá que irse a normas nacionales o, digamos, o a normas generales para efectos de poder manejarlo. Y en esto, si Sandra o Ángela me quieren complementar, digamos, yo esto se los digo un poco es desde la experiencia que hemos tenido con en estos procesos de adquisición. Ese es el primer reto. Segundo reto, cuando no tenemos falta de información, pero es contradictoria. Y en ocasiones esto pasa porque, un poco como lo decía Ángela y Sandra, el punto es que aquí intervienen demasiadas autoridades. Entonces tenemos información desde el punto de vista nacional, tenemos información desde el punto de vista local, tenemos más información de las autoridades ambientales, tenemos información en materia de servicios públicos, tenemos información del Ministerio de Ambiente, tenemos información del Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces tenemos tanta información que en ocasiones lo que ocurre es que choca la información, porque tradicionalmente, y ese es uno de los grandes problemas que tiene la propiedad rural en Colombia, todas estas, digamos, todas las entidades que de alguna manera están llamadas a regular alguno de estos aspectos de la propiedad rural, no se hablan entre sí. Entonces, tenemos el ministerio, no sé, tenemos un ministerio que va a coger el PONCA, pero mientras tanto tenemos al municipio que está en su plan de ordenamiento territorial y no lo revisa, y luego entonces encontramos que el análisis de riesgos que se hizo tampoco es satisfactorio, y luego encontramos que la autoridad ambiental está diciendo que hay cuerpos de agua donde no los hay. Entonces, ese es el segundo de los retos. A veces no hay información, pero a veces la que tenemos no es, digamos, es contradictoria, y no es solo contradictoria entre sí, sino entre la información que tenemos y la realidad. Miren, nosotros tuvimos un caso en donde básicamente un municipio decía, oiga, resulta que arriba de la cota, no sé, 2.800 usted no puede cultivar nada. Y ustedes se sentaban a ver el plano del POT y todo estaba encima de la cota 2.800. Todo estaba encima de la cota 2.800. Y cuando uno iba al terreno se encontraba que eso no era así. Entonces empieza uno a sufrir por, oiga, esta es la información que tengo, pero esta es la realidad. Entonces, obviamente, digamos, ese es uno de los retos. El otro, obviamente, son los tiempos, y es, si no tengo, mientras determino que no tengo, o si la información es contradictoria, pues al final de cuentas me va a tocar buscar la forma de obtenerla para obtener valga la redundancia, un resultado de la diligencia completo a la luz de los requerimientos del cliente, y en ese sentido a veces es necesario enviar peticiones oficiales que, digamos, se toman más o menos tiempo dependiendo de la entidad y de la naturaleza de la información. Y lo otro es el constante cambio de la información, que lo vamos a ver incluso ahorita cuando hablemos un tema de la explotación, pero estamos en un momento en donde tenemos el gobierno nacional que quiere implementar, digamos, unas medidas particulares en materia de propiedad rural. Tenemos a cada uno de los alcaldes, que muchos de ellos están en procesos de modificación del BOT, entonces están buscando la forma desde el punto de vista técnico, porque el ordenamiento territorial tiene un componente esencialmente técnico para determinar la forma como se va a desarrollar sus municipios. Luego tenemos al Ministerio de Ambiente que está tomando unas directrices. Luego tenemos a las autoridades ambientales que están tomando otras, digamos, a las regionales. Entonces, esa información cambiante también hace difícil tomar esa foto inicial, que es con base en la que vamos a desarrollar un grupo de actividades una vez adquiramos el activo en caso de que esto sea procedente, lo que genera, digamos, un riesgo, obviamente, no solo para quienes hacemos esa diligencia, sino obviamente para ustedes como clientes al momento de entenderlo. Cerrándoles esas 4 notas, pues digamos, ¿cuáles pueden ser los efectos? Y esto seguramente ustedes todos lo saben. El primer efecto claramente es que derivado de la vía de diligencia se encuentra que no es posible la adquisición del activo. Y esto básicamente ocurre cuando uno encuentra situaciones de carácter particular que desde el punto de vista jurídico o no son saneables o siendo saneables generan un riesgo que no es aceptable para el adquirente. Segunda posibilidad, es viable desarrollar celebrar la transacción y sin embargo, por ejemplo, eso puede pegarle al precio. Entonces, en ese caso, básicamente ya entramos en una discusión absolutamente comercial de decir, ok, encontré esta y esta contingencia y eso va a tener un impacto en el precio de estas características. Luego tenemos otro en donde decimos, ok, existen contingencias que lo que pueden hacer es simplemente generar obligaciones de saneamiento o generar condiciones para el perfeccionamiento de la operación. Entonces, no sé, Sandra hace un rato decía
tenemos algunas industrias que para efectos de certificación de predio exportador piden una certificación del uso del suelo, en donde se aclare que yo puedo desarrollar cierto tipo de actividades. Entonces, hemos tenido casos en donde la transacción básicamente lo que establece es yo cierro sí y solo sí tengo esa certificación. O, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, no sé, si tengo una construcción que no tiene una licencia, entonces yo cierro sí, solo sí, se hace la legalización de la construcción. O en otros escenarios en donde simplemente se hacen algunas declaraciones o se manejan algunos mecanismos para manejar los efectos económicos que esas contingencias puedan tener en caso de que se concreten. Entonces, oiga, si yo tengo una situación particular que espero que se concrete en 2 o 3 años, pues puedo dejar una parte del precio retenida para asumir el valor de esa contingencia y para ser liberada una vez efectivamente se cierre la puerta a su ocurrencia. Entonces, vamos un poco lo que queríamos darles, digamos, como en esta primera etapa es eso, es que ustedes entiendan la importancia de estos elementos desde el punto de vista de la vía de diligencia, tanto de quien vende como de quien compra, y que tengan en cuenta también los efectos que esto puede llegar a tener un poco, digamos, en una transacción. Y obviamente contarles estos 3 o 4 riesgos a los que yo hacía referencia, que son los que en últimas con los que tenemos que lidiar los asesores para efectos de poder entregar, pues digamos, un producto de calidad que efectivamente cumpla con las expectativas que ustedes tengan. Pero supongamos que terminamos. Y por eso traemos otra vez esta diapositiva. Supongamos que más allá de cualquier consideración, tenemos una vía de diligencia, no llamemos perfectas porque en 15 años que yo llevo trabajando acá no he tenido una sola diligencia de vía de diligencia perfecta. Nunca, siempre hay algo, pero simplemente para efectos de nuestro ejercicio, establezcamos que esa vía de diligencia tiene algunos elementos que por su naturaleza son saneables y que en este caso el comprador decidió seguir adelante con la transacción. ¿Qué viene después? Entonces, obviamente, hacemos la adquisición, pero luego viene el tema de la explotación y de una eventual desinversión. Y es aquí donde estos elementos vuelven a tomar importancia. ¿Por qué? Y lo hablábamos cuando preparamos esta charla. Al final de cuentas, ¿qué es la vía de diligencia? La vía de diligencia es una foto. La vía de diligencia es una foto en donde yo establezco las condiciones del activo que voy a adquirir y esta definición se aplica para cualquier tipo de activo al momento en el que va a cerrar la adquisición. Foto que eventualmente sufre modificaciones con base en las disposiciones contractuales o las medidas de saneamiento o lo que sea que corresponda, pero digamos básicamente lo que busca es establecer la situación del activo al momento en el que se va a llevar a cabo la transacción. Pero resulta que adquirido el activo, pues viene una serie de actividades relacionadas con las de debida diligencia, pero además relacionadas con la protección del activo y con la eventual generación de valor, elemento que resulta fundamental en activos como los que ustedes manejan. Acuérdense que es que al final de cuentas, en la gran mayoría de los casos, la actividad que ustedes desarrollan está centrada alrededor del territorio, alrededor de la tierra, razón por la cual estos elementos que fueron objeto de análisis inicial, ahora deben ser, digamos, para efectos de establecer las condiciones iniciales de la transacción, ahora deben ser tenidos en cuenta, pero ya desde una perspectiva distinta, ya no para validar cómo si adquiero o no y cuáles serían las condiciones de adquisición, sino ahora para validar y cómo protejo y qué tengo que hacer para cumplir y qué tengo que hacer para, en caso de que sea viable, incrementar el valor del activo, porque al final de cuentas, aunque para muchos de ustedes esa generación de valor no sea el objetivo principal, pues al final de cuentas también es atractivo el hecho de que si yo puedo desarrollar mi actividad principal, pero que cuando llegue a desinvertir, y esto en particular para inversionistas institucionales que tienen un periodo de inversión relativa, digamos, en el mediano plazo, pues que cuando yo vaya a desinvertir, pues pueda mantener el valor como mínimo del activo que estoy adquiriendo y que luego, digamos, obviamente si puedo lograr generar un mayor valor, pues obviamente será digamos, una ganancia. Entonces, si quieres, dale. Ahorita, ¿de qué les vamos a hablar? Precisamente de esto. De cuáles son nuestras recomendaciones desde el punto de vista de la gestión de los activos para lograr digamos, en 3 escenarios particulares. Y creo que así lo habíamos preparado para efectos de esta charla. En primer lugar, ¿qué hacemos para efectos de manejar el tema de las contingencias que encontramos? Primer punto. Segundo, ¿qué hacemos para efectos de mantener el valor del activo como mínimo? Y tercero, y obviamente siendo deseable, es qué hacemos para, en caso de que sea viable, mejorar el valor del activo como activo independiente para efectos de, digamos, un posterior escenario de desinversión. Entonces aquí, otra vez, Sandra, te escuchamos en este punto. Listo, entonces, como lo decía Julián, ya una vez cerrada la debida diligencia, cerrada la transacción, pues básicamente lo que queda para efectos del activo
es mantener el valor que el mismo tiene o incrementar, digamos, el mismo. ¿Y cómo logramos generar este aumento de valor o una mejor valoración del inmueble o del activo a lo largo del tiempo? Pues arrancamos con lo fundamental, y es que después de generada la debida diligencia y señaladas las contingencias, tanto en materia de estudio de títulos como en materia de usos de suelo, de ordenamiento territorial, pues comenzamos a darle solución o buscar qué tipo de saneamiento de títulos y urbanístico puede llegar a tener el inmueble. Cuando me refiero a saneamiento, por ejemplo, en materia de títulos, pues básicamente tiene que ver con el pago de las hipotecas que correspondan, en el evento en que tenga algún tipo de embargos, pues efectuar su cancelación, en el momento en que tenga algún tipo de problemas de materia de impuestos, pues obviamente también generar su pago, y etcétera, etcétera. Hay un tema que surge mucho en el suelo rural en materia de títulos y tiene que ver con las diferencias de áreas. Esas diferencias de áreas son fundamentales aclararlas a través de la entidad catastral correspondiente, para efectos de que en el momento en que se pretenda efectuar una transferencia posterior del inmueble, pues tanto lo que se encuentra en información, tanto de títulos, escrituras públicas, oficina de registro y catastro, sean plenamente coincidentes con los levantamientos topográficos que claramente la industria o la agroindustria genera de manera obligatoria para efectos del ejercicio del uso correspondiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué mejor que si yo tengo un levantamiento topográfico de un inmueble que básicamente voy a poner un ejemplo, que está en 1 hectárea, pues que básicamente todos los documentos del activo constaten que en efecto soy dueño o propietario de esa hectárea, ¿cierto? Eso con relación a la parte de títulos. Con relación a la parte urbanística o de ordenamiento territorial, pues aquí hay 2 temas y ya se los mencionaba un poco, y es debemos constatar, o efectivamente, para que la transacción se haga, así como lo dijo Julián, si la destinación para un inmueble es la agroindustria, pues básicamente lo principal que se tendrá que ver es que el uso de suelo sea agroindustria y se encuentra allí permitido. Digamos que la forma de subsanar una contingencia de ese tipo, pues básicamente es nula, salvo que efectivamente exista un cambio normativo que posteriormente permita la utilización o la habilitación del inmueble para el uso que se requiera. En materia urbanística, ¿en qué tipo de saneamientos estamos hablando o de qué tipo de acciones ejercer para generar un incremento del valor o mantener el valor del activo? Hablamos de, por ejemplo, la obtención de las licencias urbanísticas correspondientes para, por ejemplo, dotar el inmueble de infraestructura de servicios públicos, de vías de acceso, ¿cierto? Y para que a través de no solamente el plan de ordenamiento territorial, sino ya a través de una licencia urbanística, que es la que a través de que es la única encargada de darme derechos adquiridos sobre el uso del suelo. Repito, y esta parte es muy importante. Si el plan de ordenamiento territorial señala que yo tengo permitido la agroindustria o un uso agrícola específico, intensivo, semi-intensivo, etcétera, el que aplique, eso no me da a mí per se el derecho al uso. Lo único que me otorga mi derecho al uso, y me devuelvo, tampoco son los conceptos de uso de suelo de la autoridad municipal. Los conceptos de uso de suelo son meramente considerados a la luz de la norma nacional doctrina, con lo cual realmente en la actualidad lo único que puede salvaguardar para un activo el uso de suelo corresponde a las licencias urbanísticas, que son básicamente unos permisos o autorizaciones para generar algunos espacios e inclusive construcciones, y que básicamente van a generar un derecho al uso sobre el inmueble. Si mañana, por ejemplo, existe, como bien lo señalaba Julián, un trámite de revisión, ajuste o modificación de un plan de ordenamiento territorial, esos trámites podrán llevarse a cabo e inclusive podrán señalar un uso distinto de suelo al que yo tenía inicialmente, ¿cierto? Pero lo único que va a lograr permitir que yo reclame ante la administración municipal que se me mantenga el uso de suelo es la licencia urbanística. Sin licencia urbanística, la mera existencia del uso de suelo, repito, dentro del plan de ordenamiento territorial, no comporta un derecho. Entonces, acá viene un tema adicional, y es cuál es la participación de la industria o de la agroindustria dentro de los planes de ordenamiento territorial. Esto que antes era bastante al margen o casi principalmente nulo, es un tema que se volvió en la actualidad fundamental.
Y como en este momento todos los municipios, distritos del país se encuentran en su mayoría generando la revisión completa del componente entero de su plan de ordenamiento territorial, sí es fundamental para la industria correspondiente que comparezca, que participe como industria para dar su opinión, para conocer los documentos que se vienen manejando dentro del plan de ordenamiento territorial con el fin de verificar que su uso se mantenga, ¿sí? Y que el uso no sea modificado, porque en el evento en que sea modificado, se puede llevar a cabo, obviamente lo que puede suceder directamente es que el activo pierde valor, al menos para la utilización del uso que inicialmente fue adquirido. Ángela mencionaba un tema muy importante que tiene que ver con esas restricciones de carácter ambiental. Usualmente vemos ese nivel de transformaciones en el suelo rural y es, por ejemplo, en sectores que originalmente tienen y uno perfectamente va y los ve y están completamente sembrados y tienen un uso específico que es agrícola completo. Se puede observar en muchos planos de los planes de ordenamiento territorial que son sectores que por sus características de ubicación se encuentran clasificados como sectores de amenaza, por ejemplo, de inundación o amenazas, por ejemplo, de remoción en masa. Y esa es una característica que si, por ejemplo, en un trámite de revisión o ajuste del plan de ordenamiento territorial se está clasificando mi terreno en alguna de esas limitaciones, es posible para el particular, es posible para el propietario que comparezca a ese trámite y presente su solicitud correspondiente con estudios técnicos, ojo, donde básicamente se avale o se determine que mi terreno no tiene ningún tipo ni de amenaza por inundación, ni se encuentra en una cota que requiera algún tipo de nivel de protección. Entonces, esos aspectos que les menciono a nivel general tienen que ver no solamente con el saneamiento predial y poner a punto el inmueble para lo que lo adquirí, sino igualmente para incrementarle el valor al predio. De tal manera que si mañana es mi intención como adquirente posteriormente transferir el derecho de dominio, tenga un mejor valor o una valorización importante el inmueble que inicialmente adquirí para este uso. Entonces, Angelita, sigue tú con la parte ambiental. Siguiendo la línea que estaba mencionando Sandra, es muy importante tener presente que, por ejemplo, en esta etapa, los temas ambientales muchas veces van, como lo decía al principio, de forma dinámica. Entonces, un ejemplo muy claro de esto es los planes de ordenación y manejo de cuencas, POMCA, que en muchas jurisdicciones del país ya están formulados y en otras no. Son unos instrumentos que pretenden simplemente la ordenación de una cuenca y alrededor de esa ordenación de una cuenca pueden a un predio específico, digamos que imprimirle un régimen de usos puntual que podría llegar a restringir o no el desarrollo de un predio. Entonces, si por ejemplo yo ya adquirí, ya conocí que hay una restricción de régimen de zonificación del POMCA, tendré que ver si eso en la realidad del territorio es cierta, porque muchas veces lo que se presenta en estos instrumentos es un tema de escala de detalle que no es la suficiente. Las autoridades ambientales sacan sus instrumentos, pero cuando uno va a territorio se da cuenta que es completamente opuesto a lo que aparece en la cartografía y quizás el POMCA no actualizado, no, perdón, el POD no se ha actualizado para que hable con el POMCA. Entonces es como una desarticulación de instrumentos a nivel territorial, tanto ambientales como urbanísticos, que me tienen que a mí hacer saber qué tengo que hacer para hacer ese saneamiento de esas contingencias ambientales. Esa, por ejemplo, es una contingencia ambiental, entonces, ¿cómo la sanearía? Entonces, un ejemplo podría ser revisar si la clasificación es la adecuada y para ello, pues, por ejemplo, en el tema del POMCA, participar en las instancias de socialización para pedir una corrección o de mi zonificación o de la cartografía para que hablen con la realidad de mi territorio, porque a veces aparecen, por ejemplo, cuerpos de agua que son netamente reservorios artificiales de agua lluvias construidos para ese uso agrícola, para proporción de agua lluvias en la operación, o simplemente para cualquier tipo de uso de las aguas lluvias y al aparecer identificado, por ejemplo, en el POMCA como un humedal, automáticamente me restringen una serie de actividades porque pues tiene ronda hídrica, porque es un elemento, un ecosistema estratégico de protección. Entonces, digamos que frente a este punto es importante en cuanto al saneamiento buscar qué tipo de cosas, por ejemplo, la corrección cartográfica del POMCA en ese caso, o como lo estaba mencionando Sandra, quizás en el POD haya restricciones ambientales que no son las adecuadas, quizás haya una ronda
sobre un cuerpo de agua artificial, un canal, que bajo las normas ambientales no aplican las rondas a canales. Yo de pronto tengo un canal de agua lluvias en mi predio y me lo están identificando como un cuerpo de agua natural. Entonces tendré que también participar en esas instancias de modificación y actualización de los POT para poder solicitar esa corrección de la delimitación de esa ronda con base en estudios técnicos de detalle, porque aquí el tema realmente se vuelve técnico en cuanto a comprobar pues que eso no es así. Ese es, por ejemplo, un tipo de contingencia de cómo sanearla, o si tengo que solicitar un permiso o obtener un permiso porque definitivamente la operación que compré no tiene los permisos suficientes para mi actividad, pues tendré que solicitar los permisos, o si no los tengo y estoy operando y estoy faltando, digamos, a la norma ambiental, pues tendré que solicitar mi permiso correspondiente. O lo mencionaba Sandra, el tema de servicios públicos y acceso al agua. En muchas zonas rurales el tema del agua, y como de pronto lo han visto en noticias, muchos municipios, digamos, que tienen un tema de capacidad y quizás en algún momento se comprometen, pero después el tema de capacidad se vuelve difícil debido a la cantidad de usuarios que requieren de una proporción de agua o de un suministro de agua. Entonces, ahí también viene en juego un tema, por ejemplo, de soluciones sostenibles, por ejemplo, un tema de manejo de reuso de aguas o de recirculación de aguas en mi operación agroindustrial, para efectos de evitar tener que depender necesariamente de un abastecimiento de agua por una empresa de servicios públicos, o mirar si voy a tener que pedir un permiso o una concesión de aguas para suministrar a mi cultivo o a mi operación agroindustrial esa agua que en suelo rural se vuelve más difícil de conseguir. Entonces son todas esas caminos que tengo que buscar para, pues, obviamente sanear todas aquellas contingencias que yo identifique, o si son áreas protegidas, pues tendré que ver si el régimen de usos me permite o no el desarrollo de mi predio, y si definitivamente, por ejemplo, hay un porcentaje que se ve afectado, entonces tendré que ver si tengo que solicitar una sustracción de reserva o de área protegida, porque en muchas ocasiones es el único camino que me queda. Entonces, son todas estas cosas que hay que revisar, y el tema de instancias de participación y revisar constantemente cómo se va moviendo el territorio en las autoridades ambientales versus el plan de ordenamiento territorial que tengo es importante, porque a veces los planes de ordenamiento territorial están en una fase o de actualización o ya están adoptados, pero por el otro lado la autoridad ambiental se ha movido, ha venido declarando, ha venido delimitando humedales, ha venido estableciendo, delimitando rondas, o ha puesto disposiciones específicas en materia, por ejemplo, de vertimientos, lo que decía de Julián frente a los distintos temas de las autoridades. Entonces, por ejemplo, en temas de vertimientos, que esto es algo que toca ya el tema de operación ya como tal, cuando ya tengo mi negocio en marcha, tengo que ver exactamente, por ejemplo, qué normativa me aplica desde el punto de vista de vertimientos, porque sabemos que, por ejemplo, en ambiental hay temas de principios de rigor subsidiario, que quiere decir que por mucho que el ministerio ponga una norma nacional y formule la política nacional ambiental y establezca unos mínimos y unos parámetros de vertimientos, tengo que ver a nivel local cuáles me van a aplicar. Entonces, llevar a que mi operación cumpla todo el tiempo con las normas ambientales es muy importante para efectos de evitar procesos sancionatorios, para efectos de evitar infracciones ambientales, y es importante saberlo porque en temas ambientales, los sancionatorios ambientales, la caducidad de la acción sancionatoria es de 20 años, es decir, que las autoridades pueden investigar hechos de 20 años hacia atrás. Uno pensaría, no, pues yo lo hago y ya no va a pasar nada, pues la autoridad tiene la potestad de revisar temas o infracciones ambientales hasta 20 años atrás. Por eso, aunque ya estamos en esta etapa, me devuelvo un poco al principio, y hay que ver que cuando uno compra un inmueble, esa responsabilidad la sepa manejar en el tema transaccional muy bien, porque uno puede traer consigo responsabilidades ambientales, a pesar de que no son operaciones de uno, puede tender a trasladar o a adoptar esas responsabilidades ambientales de actividades pasadas o de hechos pasados. Entonces, eso es muy importante también, la verificación de esa existencia de procesos sancionatorios y no generar infracciones para evitar sancionatorios. Y pienso que también es muy importante señalarles que, como lo han visto, tanto en temas de ordenamiento, como lo estaba explicando la doctora Sandra, así como en temas ambientales, la norma de cannabis es muy puntual simplemente en decir certificado de uso del suelo en los requisitos de muchas licencias, pero se queda corto, como pueden ver en todo lo que les hemos explicado, se queda corto
frente a qué más se tiene que revisar. O por ejemplo el tema de, hay un artículo, como ustedes lo conocen, en el decreto de cannabis, el reciente, que compiló pues el anterior decreto sobre cannabis, y es también el tema de áreas protegidas. Sí, ese es un requisito, chequear el tema de inexistencia de áreas protegidas, pero falta también el tema, todo lo que tiene que ver con comunidades, por ejemplo, ecosistemas estratégicos se queda corto, lo del tema de los humedales, lo del tema de las rondas, eso no se establece, y son cosas que son importantes tener en cuenta para la implementación y la ejecución de una operación en la industria agroindustrial. Eso es muy importante. Yo creo que con eso, no sé si con eso cerramos, pero quiero darle la palabra al doctor Julián. Yo quisiera, sí, yo quisiera, digamos, como agregar un par de cosas. Más que agregar, es creo que concluir un par de cosas. Y es un poco, digamos, durante esta hora larguita que hemos tenido la oportunidad de conversar con ustedes, hay como 3 o 4 días que queremos que se lleven, digamos, que se lleven de esta charla. La primera idea tal vez es la importancia de la idea de diligencia, pero además la importancia del carácter técnico de la idea de diligencia. Y esto tiene que ver con un poco a lo que hacía referencia Ángela y Sandra, y es, primero que todo, el ordenamiento territorial es digamos, es seguramente el cuerpo normativo que establece la forma en la que se van a desarrollar los territorios, pero ese, aunque no debería, digamos, debería sustraerse del elemento político y pasar a responder a elementos absolutamente técnicos. Digo debería porque en la práctica hemos encontrado que no necesariamente es así. Sin embargo, es importante que ustedes tengan sobre la mesa el hecho de que todos los temas de ordenamiento territorial, incluyendo obviamente los temas ambientales, deben tener un componente técnico, y que ese mismo componente técnico es el que ustedes tienen que tener a la hora de analizar un activo específico. Ese es, digamos, el primer mensaje que quiero que se lleven. No es simplemente revisión de documentos, no es simplemente mandar derechos de petición y que manden información, sino que esto, una diligencia bien hecha, debería llevar el componente jurídico, si se lo quiere, con un componente físico, con miras a poder contrastar las conclusiones de uno y otro elemento. Ese es, digamos, como el primer mensaje que quiero que queremos que se lleve. ¿Cuál es el segundo mensaje que queremos que se lleve? Es uno de los grandes retos, además de los que ya les había contado, en general, en lo que tiene que ver con la tenencia de la propiedad en Colombia, en particular en lo que tiene que ver con la tenencia de propiedad rural, es precisamente la escasa regulación. ¿Y por qué se los decimos? Porque en realidad, digamos, y esa escasa regulación ha llevado también mucho a la informalidad en las operaciones de compra y venta, digamos, o de adquisición de este tipo de activos. En efecto, digamos, un poco la experiencia que nosotros hemos tenido, y esto obviamente ha cambiado con la participación de inversionistas como ustedes cada vez más tecnificados, digamos, todavía lo encontramos presente en muchos de los sectores. Básicamente hemos encontrado transacciones en donde, por ejemplo, la debida diligencia nos arroja unas conclusiones, y luego el vendedor dice, pues sí, pero es que a mí nunca me han puesto problema. Entonces, Sandra, ¿cuántas veces hemos dicho, oiga, es que esa construcción no tiene licencia? Y nos dicen, no, pero es que las de todos mis vecinos tampoco, eso nunca me ha pasado nada, por ejemplo. O cuántas veces nos hemos encontrado, no sé, con Ángela, no, es que esto dice que es un cuerpo de agua, y llega el cliente y dice, no, eso sí es un arroyito ahí, pero eso no tiene, digamos, ninguna implicación práctica, eso no le puede hacer algo y luego lo mueve. Un poco lo que les quiero decir es esa informalidad derivada a nuestro juicio, más que de los propietarios y los adquirentes, derivada a la falta de regulación, hoy está llegando a su fin. Y está llegando a su fin un poco por lo que les decíamos. Tanto el gobierno central como las entidades territoriales entendieron la importancia de la gestión del territorio, entendieron la importancia de la adecuada gestión para la generación de recursos, porque es que adicionalmente la adecuada gestión puede generar un montón de recursos, y por lo tanto también entendieron que cada vez es necesario estrechar el cerco de tal manera que todas y cada una de las transacciones que sea que hagamos, digamos, tengan, o más bien que todos esos activos estén lo más regulados posible, de tal manera que se tenga ese control, si se lo quiere, respecto a la actividad a desarrollar en cada uno de los territorios, y por lo tanto, digamos, efectivamente se puedan lograr esos objetivos que se establecen en un tema de ordenamiento territorial. Tercer mensaje: como consecuencia de este mayor, digamos, de esta lupa en el tema de la propiedad rural, lo que nos hemos venido encontrando y nos vamos a seguir encontrando por los próximos años es
una cantidad de normas cambiantes. Y tal vez y Sandra y Ángela me corrigen, es el mensaje más importante que queremos que se lleve. La actividad de ustedes como propietarios no se puede limitar a una debida diligencia, no se puede limitar a sanear las contingencias que se hayan encontrado en la debida diligencia, y mucho menos debe estar limitada únicamente al compliance de permisos y licencias requeridos para el desarrollo de su actividad. Eso es lo básico, sí, eso hace parte de la regulación del activo en caso de las contingencias o obviamente del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la actividad que vayan a desarrollar. Sin embargo, la necesidad del conocimiento técnico del activo y la necesidad de participación en procesos tales como modificaciones del POD, como decisiones que vaya a adoptar la autoridad ambiental, resulta absolutamente trascendental. Porque al final de cuentas es ese componente técnico que ustedes tengan de sus territorios. Y es esa participación la que les va a permitir, en caso de que las normas que se vayan a adoptar sean benéficas, apoyarlas. Acuérdense que todas estas normas deben tener un sustento técnico, por lo que cualquier cosa que ustedes puedan entregarle a la autoridad resulta absolutamente fundamental. O en aquellas ocasiones en donde lo que se quiere es imponer restricciones que afecten el desarrollo de la actividad o que la maten, digamos, porque hemos encontrado municipios que dicen es que ahora yo quiero un parque y simplemente voy a poner todo esto como parque, sin pensar. Luego, ¿qué más hacer? Entonces, básicamente que ustedes puedan tomar esa decisión. Y tal vez lo último que quiero que se lleven es lo siguiente. Desde el punto de vista de ordenamiento, y a mí de pronto, Sandra, sí me gustaría que tenemos todavía un ratico que de pronto Sandra profundizara en esto. Digamos que las normas en materia de ordenamiento vienen dadas obviamente por la autoridad, digamos en este caso seguramente por el consejo / el alcalde, y son ellos los habilitados desde el punto de vista constitucional para establecer este tipo de disposiciones, obviamente sabiendo que hay unos temas de superior jerarquía como pueden ser los ambientales y otra serie de cosas que hay que coordinar. Sin embargo, el hecho de que yo tenga un POD que hoy me permita la agricultura, o el hecho de que yo tenga digamos, un acto que diga que el uso, no sé, una circular de planeación o una certificación que diga que el uso permitido es no genera derechos adquiridos. Genera simplemente la posibilidad de desarrollar esa actividad, pero les deja abierta a ustedes la puerta y al municipio de modificar esa regulación. Entonces, esto que es un elemento esencial en otras industrias, como por ejemplo el sector de la construcción, quienes hace años entendieron esto, para el sector de la agroindustria, a nuestro juicio, todavía es necesario que sea interiorizado. Entonces, Sandra, yo no sé si de pronto le gastamos 5 minuticos más, digamos, como a ese tránsito, porque sí me parece importante que ellos se lleven, después de esto, un poco, digamos, ese entendimiento de por qué se da esto y por qué es que nosotros decimos que es una licencia urbanística la única que puede generar esto, y cómo, a pesar de que genera obligaciones, digamos, puede llevar otros beneficios relacionados con precisamente fijar esas condiciones para el desarrollo. Bueno, no me voy a extender para darle lugar a las preguntas, pero como bien lo dice Julián y se lo señalaba anteriormente en mi intervención, reitero, digamos que para efectos de el desarrollo de muchas de las actividades que ustedes llevan a cabo, máximo lo que se les solicita por parte de las entidades corresponde al concepto de usos de suelo. Lastimosamente, por norma nacional, la que regula pues básicamente el tema de los usos de suelo o estas reglamentaciones de qué son los conceptos, qué son las licencias urbanísticas, es el decreto 1077 del 2015. Y para el decreto 1077 de 2015, los conceptos que sean emitidos por una Secretaría de Planeación o en algunos municipios por las curadurías urbanas no tienen nada distinto como un carácter doctrinal o son meras opiniones de las entidades correspondientes, con lo cual obtener una certificación en ese sentido, pues básicamente los va a obligar a ustedes año a año a solicitar un nuevo concepto, un concepto distinto, ¿cierto? Y ese concepto pues se va a emitir con base en la norma que esté vigente al momento de la solicitud del concepto. Distinto sucede con las licencias urbanísticas. Las licencias urbanísticas, que para efectos de suelo rural son dos principalmente, que son la licencia de parcelación y la licencia de construcción. Esas licencias sí otorgan, con base en el plan de ordenamiento territorial que se encuentre vigente, sí otorgan un uso de suelo específico,
¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo que tengo que hacer es, como lo decía Julián, distintos usos, un edificio de vivienda, o tengo que hacer, desarrollar un cultivo, lo que sea que yo requiera como uso de suelo, pues es la licencia urbanística, la licencia de parcelación y la licencia de construcción, las que al final del día van a permitir que yo pueda mantener en el tiempo ese uso de suelo, independientemente del cambio normativo que pueda llegar con un ajuste de modificación del plan de ordenamiento territorial, que como ustedes ya se los hemos mencionado, pues hace parte de lo que es el día a día actualmente, por cuanto, como a partir del año 98 se crearon los planes de ordenamiento territorial, en esta época estamos en momento de revisión general de la mayoría de los planes de ordenamiento territorial de todos los municipios del país. Entonces, sí es fundamental garantizar la prestación o la ejecución de la actividad que ustedes llevan a cabo a través del correspondiente licenciamiento, para efectos de que un plan de ordenamiento territorial nuevo no les afecte esa ejecución y con base en ello pues les impida a ustedes obtener permisos posteriores y repito, que se disminuya la valoración del inmueble. Entonces, si quieren hasta acá, pues yo creo que es nuestra intervención. Doy espacio a las preguntas porque pues no nos queda como mucho tiempo y esperamos resolverlas todas. Bueno, muchas gracias, doctor Julián, doctora Ángela, doctora Sandra. Vamos a leer rápidamente preguntas en el chat. Nos preguntaban, Samuel Barrera nos preguntaba qué tipo de agricultura es el cultivo de cannabis. Depende. Digamos que para que lo tengamos en cuenta, cada plan de ordenamiento territorial, como bien lo decían antes, es una construcción de las secretarías de planeación de cada municipio y de los consejos municipales. Entonces, esos planes de ordenamiento territorial por municipio difieren en algunas definiciones de lo que corresponde a la agricultura o a lo que es la definición del uso agrícola dentro del territorio. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo, dentro de un municipio pueden clasificarse esos usos como agropecuaria intensiva, semi-intensiva, o por ejemplo, yo creo que el cannabis, dependiendo del nivel de industrialización que tenga, no es solamente un agropecuario intensivo o semi-intensivo, que eso básicamente ¿qué es? Que tienen, que utilizan instrumentos o mecanizan la actividad. Eso es parcialmente, digamos, como que la diferenciación que tienen. Yo creo que el cannabis, dependiendo del nivel de industrialización que tenga, llega a generar una consideración como una agroindustria. Pero repito, toca ver en cada caso específico qué es efectivamente lo que se ejecuta en el territorio, porque si estamos hablando solamente del cultivo, pues solamente uno no podría hablar de la agroindustria. Estaremos hablando de agroindustria, por ejemplo, donde sea algo como, por ejemplo, el cultivo, las bodegas, las oficinas, el sitio de secado, y ya, digamos, lo que corresponde a sectores como tal de transformación de lo que corresponde a la mata o al cultivo propiamente dicho. ¿Listo? Entonces dependerá de lo que se preste en cada territorio, en cada inmueble, y aparte de cuál es la reglamentación que tiene el plan de ordenamiento territorial sobre esos usos de suelo. Muy bien. Muchas gracias, doctora Sandra. Tenemos otra pregunta. Samuel dice, frente a los vertimientos de fertilizantes y pesticidas, ¿el vendedor es quien cumple con la licencia ambiental o debe solicitarlo el usuario de los productos agrícolas? Bueno, en temas de licenciamiento ambiental, es importante tener en cuenta lo siguiente. Temas de pesticidas, la norma es muy clara y especifica cuándo se solicita licencia ambiental para pesticidas. Entonces, hay unas condiciones específicas para solicitar la licencia ambiental, pero tratando de contestar un poco la pregunta de quién es el que lo tiene que tener, es el titular del proyecto, obra o actividad. Entonces, por ejemplo, en lo que estábamos hablando es, si tengo una persona que me vendió, que tiene una licencia ambiental, porque la necesita, porque de pronto las características de la cantidad de pesticidas no son suficientes para que requiera licencia ambiental, eso habría que analizarlo en cada caso. Es importante tener en cuenta que, pues, podría yo pedir la modificación de esa licencia si me sirve. O sea, hay que analizar la licencia, cómo está, las obligaciones, las condiciones en que se otorgó esa licencia, ver si la puedo modificar, y si definitivamente no la puedo modificar, pues entonces pido una nueva en caso de que me aplique. Por eso digo en caso de que me aplique, porque hay que entender las condiciones en pesticidas exactamente qué es lo que requiere el usuario. Pero en principio, quien debe tener digamos que no tuviéramos un vendedor, no tuviéramos a nadie, o la licencia del vendedor no me sirve, no me funciona, si me toca pedir licencia, nuevamente hago un énfasis sobre el tema, tengo que entonces solicitar yo la licencia, porque lo que dice la norma ambiental es que quien tiene que solicitar la licencia ambiental
es el usuario que vaya a desarrollar un proyecto, obra o actividad sometido a licenciamiento ambiental. Y es importante volver a repetir esto porque la norma de licenciamiento ambiental es muy explícita frente a casos taxativos de cuándo aplica y cuándo opera. Entonces tocaría ver la norma para entender si los pesticidas que se pretenden importar o comprar hacen parte o no del literal de licenciamiento ambiental o no, porque puede que no. Entonces, eso es un tema ya de análisis caso a caso, pero no sé si de pronto la explicación fue clara. Muchas gracias, doctora Ángela. Nos pregunta Jaime Giraldo, cuando se habla de traslado de la licencia a otro territorio, el procedimiento en lo que tiene que ver con el uso del suelo, ¿tiene alguna prelación o es el mismo inicial? En lo que tiene que ver con las licencias urbanísticas, tengamos en cuenta que las licencias se otorgan independientemente del titular, o digamos el titular importa para efectos de las obligaciones, pero la licencia urbanística es asignada a un inmueble en particular. Entonces es un inmueble con un folio de matrícula inmobiliaria y una cédula catastral específica. Si vamos a adquirir otro inmueble, pues básicamente tendremos que generar una modificación de esa licencia inicial para efectos de incorporar el inmueble si es posible, o nos tocará licenciar el inmueble de manera separada. Y esas licencias, pues el trámite normalmente, que es el del decreto 1077, es exactamente el mismo, hay que cumplir con los mismos requisitos de inicio, con el mismo trámite y tiempo de expedición. Eso no tiene ningún tipo de abreviación, digamos, a la luz de la norma nacional. Muchas gracias, doctora Sandra. Bueno, no sé si tenemos más preguntas o vamos dando ya cierre a la capacitación. Para que cierre Ana y el señor Sila, y pues ustedes también den su contacto en el chat por si alguien tiene más preguntas. Ángela, Sandra, Julián, muchísimas gracias por esta excelente capacitación. Creo que es de mucho provecho para todas las personas que participaron. Darles las gracias a los participantes y los esperamos en las próximas jornadas de capacitación de Azocolcana y en los eventos que nosotros realizamos. Muchísimas gracias. Y si por favor ustedes pueden poner, como dijo Felipe, el contacto para que en caso de que haya más preguntas, ustedes puedan resolverlas directamente con las personas. ¿Sabes qué podemos hacer? Lo vamos a incluir en la presentación al final y así cuando se los compartamos, ahí nos van a tener los contactos, si les parece. Perfecto, listo. Súper. Bueno, pues muchas gracias a todos y de verdad, muy queridos por este tiempo, por acompañarnos durante este rato y cualquier cosa que necesiten, pues con mucho gusto aquí estamos para ayudarlos. Y gracias a todos. Excelente exposición. Felicidades. Muchas Hasta gracias, que Gracias, estén que muy estén muy bien. bien. Hasta- Muchas gracias, muy ilustrativa, gracias. Gracias. Que estén bien. Hasta luego, gracias.